pobres del mundo, en pie los esclavos sin mar. Alcémonos todos al grito, ¡viva la Internacional! Una vez más, Jaime, aquí intentando que la gente conozca cómo funciona este sistema, cómo jueces, fiscales conspiran para que nuestras cabezas al final acaben en la picota. Jaime, venimos a contar el caso UGT contra Roberto Macías. Unión General de, ¿cómo era?, de timadoras. Bueno, el tema, estamos aquí en Avenida de Blas Infante número 6, ¿vale? Ese es el edificio de la UGT, ¿vale? Sí se ve. A ver si tú puedes ver, intenta que se vea, Roberto. No tendrías que al revés, eso es, ahí está el edificio de la UGT, ¿vale? Entonces, al lado está la comisaría de la Policía Nacional, al lado, donde se ve esas luces y que parpadean, que eso acá han puesto una discoteca al lado de la comisaría. Bueno, podría ser. Esa es la comisaría de la Policía Nacional de la parte occidental del centro. No, es que no sé ahora, no me acuerdo el nombre que tiene, el centro neurálgico de la Policía Nacional de Andalucía, de la parte occidental, ¿vale? Donde está centralizado todo. Ahí también está el servicio de blanqueo de capitales, ¿vale? La unidad de delitos informáticos. De informáticos, y aparte lo de los blanqueos de capitales, ¿vale? Los que son tan amigos de Fernando Soto. Y entonces, bueno, y luego más adelante, allí está también otro edificio que también es Avenida de Blas Infante número 6, que es el edificio Urbis. ¿Vale? Que ahí hay un montón de despachos de abogados domiciliados, muy curiosos, de los que algún día hablaremos. La milla de oro, ¿no? En el tema, en el proyecto Arrow, ¿vale? Flecha. Bueno, pues ya hablaremos de eso, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de la sentencia de la audiencia provincial, que se la notificaron a Roberto el 29 de noviembre, ¿no? Sí. Y vamos a hablar de tu sentencia, la que te condena a un año de prisión. Correcto, Jaime. Fíjate qué puntería tienen los tribunales, que siempre que se acerca Navidad, siempre que hay unas fechas para estar en tranquilidad, siempre me notifican. No sé la suerte que yo tengo, tío. Porque te quieren dar la Navidad. Bueno, la sentencia yo creo que, entre comillas, no ha sido tan mala para ti, por decir de una manera, aunque te condena y es injusta, pero no ha sido tan mala, ha sido bastante más justa que de la sentencia ad quo, ¿no? Se dice, sí. de la primera instancia de la jueza Gallego León y del fiscal Fernando Soto, que eso sí que era una verdadera vergüenza, ¿vale? Lo primero que queremos haceros notar es, fijaros, ¿dónde está el sitio estratégico? Que está el edificio de la UGT, que está al lado de la comisaría la comisaría de Policía Nacional, encima de la sección de blanqueo de capitales. En un lado y en el otro lado está el edificio Urbis, donde el comisario Villarejo, en el proyecto Arrow, ubicaba la financiación irregular del PSOE, ¿vale? Entonces, fijaros, qué casualidad, ¿no? Que el miedo que le tienen el PSOE presuntamente, y la OGT también presuntamente, a la Policía Nacional, al servicio de blanqueo de capitales, que es solo la policía judicial. El miedo que le tienen para hacer todos los chanchullos justo al lado, como una imagen del día, ¿no? vale más que mil palabras. Pues fijaros, ¿vale? Entonces ya con eso, uno que venga aquí y vea esto, ya con eso te lo está diciendo todo. Yo esto así ya antes de conocer a Roberto, mucho antes de conocer a Roberto, yo ya de esto me di cuenta. Y digo, ostras, ¿cómo puede ser? Porque yo estaba trabajando en otro edificio que está un poco más adelante. ¿Cómo se llamaba? Es que se me olvidan las cosas, ¿vale? Un edificio que está más adelante, que es donde estaba la delegación territorial de la Consejería de Innovación, ¿vale? El Servicio de Industria, Energía y Minas y tal. Entonces, yo estoy trabajando ahí y ya me di cuenta yo de esto. Digo, ostras, ¿cómo puede ser que la Policía Nacional esté aquí al lado de todo esto? ¿Vale? Hace ya muchos años, en 2007, 2008, 2009, ¿vale? Yo ya me di cuenta de todo esto que le ha pasado luego a Roberto, ¿vale? Y luego, el tema, a lo que vamos, la sentencia. ¿Tú querías decir algo? Pues Jaime, antes que yo me empiece a enrollar. No, yo creo que la persona hoy idónea para hablar del tema eres tú, ¿no? Porque yo desde mi posición de perjudicado pierdo la parcialidad, ¿no? La perspectiva.
Coge tú bueno, Sí. enfocarnos los dos, Roberto. Bueno, el tema, lo que queremos decir. Ahí, perfecto. La sentencia de la audiencia provincial es mucho más justa, siendo injusta, es mucho más justo que el de tribunal de instancia. ¿Por qué? Porque el tribunal de instancia, Fernando Soto, el fiscal anticorrupción, se pasó 3 pueblos. Para mí, prevaricó, porque tú puedes, claro, tú tienes discrecionalidad para defender una acusación personal, una acusación penal. Lo que no puedes es meter cosas que no están soportadas en la acusación, opiniones personales tuyas, y también lo que no puedes hacer es meter cosas que no están soportadas por la norma. ¿Qué es lo que dijo Fernando Soto de una gran retahíla de cosas, de barbaridades que dijo? Pues dijo que la UGT, como empresa, como sindicato, como persona jurídica, podía declarar secreto todo lo que les pareciera a la UGT, que había una doctrina consolidada del Tribunal Supremo en esa dirección, lo cual es mentira, ¿Por qué lo dice? es ilegítimo, es ilícito lo que está diciendo Fernando Soto, es un acto de Disparate. arbitrariedad de él. Disparate Y dijo que Roberto insinuó, más bien, por lo que yo pensé, lo que yo recuerdo, que yo estuve dentro de la sala, insinuó de que Roberto seguramente le había pasado la documentación a los medios de comunicación por un precio o algo de eso parecido. Insinuó, lo cual eso no estaba en ningún sitio recogido en la causa, ¿vale? O sea, tú no puedes coger e inventarte cosas. O sea, tú puedes decir, mira, pues este señor se le acusa de revelación de secreto, ahí todo lo que tú quieras, pero fuera de ahí no te empiezas a inventar cosas, ¿vale? Ni leyes, Ni valoraciones que... ni valoraciones. que nunca, no, que te jamás había durante aprovechado, la- tú te has aprovechado de los denunciantes de corrupción, como le dijo a Roberto. Hombre, eso es una opinión tuya, ¿no? Eso no es una cosa que venga en la causa. Tú di, mira, pues este señor se le aplica la directiva o no se le aplica la directiva, pero lo que no se le puede decir a este señor es, tú no eres un denunciante. Pero tú, ¿quién eres para decir que este señor es un denunciante? Si tú no eres el organismo, tú no tienes ni la competencia para decirla. O sea, se rogó la condición de él como un dios, Autoridad independiente. un dios, que yo soy el que digo y deshago la ley como yo quiero. Entonces, para mí eso es prevaricación. Le pusimos una denuncia al Consejo General del Poder Judicial, y el Consejo General del Poder Judicial pues le defendió. Y ya de eso haremos otro vídeo explicándolo, porque ahí hay tela que cortar. Tela en la contestación que nos dio el Consejo General del Poder Judicial, que yo creo, bajo mi punto de vista, aparte también de que dijeron lo que les dio la gana, hay muchísimo que cortar y muy interesante, ¿vale? Metieron la pata completamente bajo mi punto de vista. Bueno, el tema. Entonces, ¿qué es lo que dice también? Lo que dijo tanto la jueza como el fiscal Soto, que también se inventaron la ley, lo cual para mí es prevaricación culposa, porque un juez y un fiscal tienen que saber la ley, no pueden decir que no la saben, no tienen el privilegio que tienen los funcionarios, como yo, que estamos a sabiendas de su injusticia. Para los jueces y los fiscales lo que hay es hay dolo, culpa y imprudencia grave, acordados, por ejemplo, al juez Francisco Serrano, de Vox, de Familia, que le inhabilitaron por prevaricación culposa. Entonces no pueden decir que es a sabienda, entonces no se puede inventar la ley. Entonces también dijeron que Roberto no tenía, que simplemente por el hecho de que Roberto cogiera la documentación de su trabajo y se hiciera una copia de ella, que eso no estaba autorizado por la norma, y que eso ya simplemente con eso era una acción de secreto, ¿vale? Y entonces lo que hizo la jueza, eso es lo que decía Fernando Soto, y luego la jueza Gallego León, como claramente querían condenar a Roberto, pues en el tipo penal, el fundamento jurídico de la sentencia, donde le condena 2 años, lo que hace es como pone un montón de artículos del Código Penal. Como no saben cómo subsumir, sabe que perfectamente que Roberto tenía derecho a coger la documentación, aunque el fiscal Soto dijera que no, y ella también lo condena como que no, ¿vale? Pues como no sabía que no soportaba subsumir en la conducta de Roberto, que es atípica, bajo mi punto de vista, en un artículo, pues entonces puso un montón de artículos a ver, como si fuera una cortina de humo, a ver cuál el que él colaba, por decirlo de una manera. O sea,
como yo no puedo, o sea, por ejemplo, un ejemplo, Roberto mata a una persona, acusamos a Roberto de que matamos a una persona, pero como Roberto no mata a una persona, tampoco puedo poner, imaginaos que el artículo de asesinato es el artículo 100, ¿no?, del Código Penal. Pues entonces, como yo no sé, no puedo decir que Roberto mata a una persona según el artículo 100, pues se condena a Roberto por asesinato según el 100, el 102, el 115, el 120, el 120, a ver si cae uno. Y el que salga como la Bonoloto. Eso es lo que hizo la jueza Gallego León, ¿vale? La Bonoloto. Que yo se lo advertí a Roberto. Yo se lo advertí a Roberto en su momento, luego a lo mejor le pego un tirón de oreja a Roberto porque se ha cumplido de lo que yo le dije a Roberto. Al final, lo que yo le advertí antes de juicio, lo que pasa es que a mí Roberto no me hizo caso. Pero bueno. Luego el tema. Es verdad. Luego el tema. Y además también creo que te lo dijo Paco. Bueno. No. Y tu abogado. Bueno. ¿Qué es lo que? Porque yo también tenía, por lógica y por mi experiencia que yo tuve con mi juicio antes, que yo también vi cómo actúa la justicia cuando quieren ir a por ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces llega a la audiencia provincial, las cosas buenas para Roberto, y dice, sí, hostia, la jueza esta ha puesto ahí un montón de artículos al tuntún. Y eso no es así. Y entonces lo que hace, dice, bueno, pues vamos a decir nosotros cuál es el artículo que le corresponde a Roberto. Enmendamos. Le enmienda la plana a la jueza. O sea, que yo no sé si hasta qué punto eso lo puede hacer la audiencia provincial. Me imagino que lo pueden hacer. Pero yo no sé hasta qué punto lo pueden hacer. Y dice, vamos a decir nosotros exactamente cuál es la conducta de la que se condena a Roberto y cuál es el artículo que se le condena a Roberto. O sea, sí, acojonante, ¿eh? Acojonante. Entonces, ¿qué es lo que dice la sentencia de la audiencia provincial? Dice que Roberto cogió la documentación de su trabajo, lo cual podía hacerlo perfectamente, cosa que es lo que nosotros defendimos en el juicio. Y el fiscal Soto y la jueza Gallego León decían que no. O sea, ellos no conocían la norma, al parecer. Dicen... La conocían perfectamente, pero pues tratándose de determinadas personas, la interpretación que hacen pues es arbitraria, ¿no? Luego, ¿qué es lo que dice más? Que efectivamente Roberto se lo suministró a la prensa porque quería denunciar. O sea, lo que siempre se dijo, que Fernando Soto se puso a decir en juicio de que Roberto a lo mejor se le había soltado, que no se sabía por qué lo había soltado, que a lo mejor había cogido algo, no que sé, cosa que nunca estuvo en la causa y él lo omitió como le dio la gana, ¿vale? No. Y luego ya ahí empieza la parte que a mí yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Y lo voy a explicar como pueda y a ver si la gente me entiende. Lo de Roberto es un delito. La culpa de todo realmente, primero lo tiene la UGT por presuntamente llevarse el dinero, ¿vale? Entonces, claro, ninguna ley soporta que tú... otra cosa, vamos a otra cosa que dijo que me estoy acordando poco a poco, ¿vale? Además, como hay cosas por medio me distraigo, ¿vale? Otra cosa de las que dijo Fernando Soto, muy grave, es que Roberto había revelado un secreto de la UGT, que la UGT además podía decir que o no era secreto, o sea, como si la UGT fuera Dios, o sea, no existe la ley, existe lo que diga la UGT, ¿vale? Que ahí se pasó 3 pueblos, porque además hay una ley de secretos de secretos empresariales, que todavía se hubiera dicho, mira, es que esto revelaste que es de un secreto empresarial de la UGT, pues todavía. O secretos oficiales también del franquismo, que no la modifican, ¿no? Bueno, pero la ley de secretos empresariales no dijo, mira, pues es que Roberto reveló este aspecto que de una ley de secretos empresariales. No, es decir que la UGT había una doctrina consolidada del Tribunal Supremo, un fiscal anticorrupción dice en un juicio contra un denunciante de corrupción que hay una doctrina consolidada del Tribunal Supremo que dice que lo que diga una empresa todo es secreto. Va a misa. Increíble. Todo el mundo conocemos a estas alturas, señoría, que el objeto material del delito y el bien jurídico protegido, el artículo 197, es la intimidad en lo que se refiere a las personas y el secreto en lo que se refiere a las personas jurídicas. Lo que va a ser secreto, lo que va a ser confidencial, lo determina la propia persona, que es la interesada en decidir qué listado, datos, documentos, patentes, etcétera, etcétera, va a tener el carácter de secreto. Es la propia empresa la que lo define. Y así ha evolucionado la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la menor de las audiencias provinciales. Numerosas
jurisprudencia consolidada, por ejemplo, en lo que respecta al listado de proveedores, listado de clientes, listado del personal de la propia empresa, facturación, por supuesto, de empresa. Es decir, todo dato que la empresa quiera de alguna manera definir como secreto y como reservado lo es frente a terceros. ¿Vale? Para que veáis el nivel que hay en la judicatura y la fiscalía de aquí de Andalucía. Por eso todos los corruptos se van de rosito. Por eso Guiñán y Chávez, en vez de estar condenados por 40.000 cosas, está condenado por prevaricación. ¿Me entiendes? Porque este es el nivel. Cuando es un político hay un nivel y cuando hay un denunciante hay otro nivel. ¿Vale? Entonces, para que veáis, y esto no puede ser casualidad siempre. Entonces, bueno, ahora vamos al tema, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues dice que la sentencia, la de la audiencia provincial, dice que eso, no le enmienda a la plana, pero dice, no le quiere enmendar a la plana, pero lo dice, lo que nosotros decíamos en el juicio, lo decía Roberto, las empresas no tienen honor, ¿vale? No tienen secretos, tienen secretos si hay un secreto empresarial, si no, no tienen secretos, ¿vale? Los secretos que tienen las empresas son los datos de carácter personal que tengan de las personas físicas. Correcto. Pero no tienen un derecho al secreto o al honor una persona jurídica, como decía el señor Soto. Y encima el señor Soto no solo decía que tenían derecho a un honor. ¿Qué pasa? Sí, no, que si caminamos para evitar el ruido. Decía, pero si tenemos esto grabando, que decía Fernando Soto decía que él... que una empresa tenía el derecho a decir que todo era secreto, ¿vale? Como si fuera la Edad Media. Y entonces, primero que no tiene derecho a secreto una empresa, pero si lo tiene son a los secretos empresariales, no a lo que ellos quieran declarar unilateralmente, ¿vale? Eso lo dice la sentencia de la audiencia provincial. Entonces, claramente a Fernando Soto, ¿qué es lo que hizo en el juicio? El fiscal anticorrupción, que encima lleva la acusación contra la UGT por otro lado. O sea, hay una cosa súper extraña, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que lo que hace Roberto es un tema imposible de demostrar. Es que aunque lo hubiera hecho Roberto, es imposible de demostrar, ¿vale? Porque se puede demostrar hasta cierto punto de que Roberto cogió una documentación de su trabajo, pero la culpa la tiene la UGT, porque la UGT, si tenía algo que no quería que Roberto supiera, no tenía que habérselo dejado en su ordenador. Claro. O sea, si yo en el momento en que le doy, yo tengo aquí un vídeo mío porno y es mi secreto, pero si en el momento en que yo se lo doy a Roberto, le digo, toma una copia, ya no es un secreto mío, ¿vale? Entonces la UGT le dio la información a Roberto, entonces se puede demostrar todavía que Roberto tenía la información, pero ¿cómo se demuestra que tú se la has dado a la prensa? Es como, yo veo ahí un hostal y veo entrar a un hombre y una mujer en una habitación, pero yo ¿cómo coño sé si hay o no hay tema coito si no estoy debajo del colchón? A lo mejor entraron a rezar, ¿no? A lo mejor están rezando. Es que no actúa, ahí no hay presunciones. No hay una presunción en el código. O sea, tú puedes decir, sí, pues yo sé que están ahí haciendo algo. Vale, pero eso porque tú lo presumes. Pero en el derecho penal no vale las presunciones. O si hay presunciones, tiene que decirlo el código penal o algo. Pero es que en la revelación de secreto no hay presunciones. Yo no. ¿Cómo sabe nadie que Roberto cogió la documentación? Que, como dice la audiencia provincial, podía hacerlo. Fernando Soto y la jueza Gallego León decían que no, que eso ya era un delito. Que tú llevas a tu casa y te haces una copia tú vas a tu casa, a tu trabajo, tú le haces una copia con un pendrive a tu disco duro, eso es un delito. Cuando todos los funcionarios de la Junta de Andalucía lo hacen, seguro que todos los jueces lo hacen, seguro que lo hacen todos los fiscales. Ya queda recogido que todo el mundo en la UGT también utilizaba dispositivos y que todo el mundo compartía información. Eso es la audiencia provincial, pero Soto no, Soto decía, y Gallego León, que tú eras el único, que tú el único de toda España que hacía copias del disco duro, que eso como se consiente, tío. ¿Entiendes? No. Entonces, si es que además si te lo han dado el disco duro es para algo. Si la empresa no quiere que tú sepas algo, pues que no te lo dé o que ponga un nivel de seguridad. El problema es que lo que supuestamente tú has perjudicado tendrían que denunciar a la OGT por tener sus datos de carácter personal a la vista de todo el mundo sin un nivel de seguridad. Es que tendría que denunciar a la OGT, a la Agencia de Protección de Datos, ¿vale? Porque no tenían un nivel de seguridad para los datos de carácter personal. Ninguno. La culpa de la OGT no es de Roberto y le hacen responsable a él.
Y luego además, aunque lo haya cogido, ¿cómo coño sabe nadie que él se lo dio al del Mundo, tío? Pero si es que estaban ahí debajo del colchón, pues dicen que sí, que como Roberto lo cogió ya ha tenido que ser él. ¿Cómo? Eso es lo que dice la Audiencia Provincial, que es más leve lo que dice Soto y Gallego León, porque lo de Gallego León y Soto, para mí, es prevaricación, presuntamente, ¿vale? Es claramente que se inventa la ley para que condenar a Roberto para que encaje en algo lo que ha hecho Roberto. Y luego, aparte, que Roberto fuera el que cogía la documentación, tiene muchas dudas, porque la cadena de... ¿Cómo se sabe si que Roberto cogió la documentación? Porque cogen el disco duro del ordenador de Roberto en el trabajo y le hacen un peritaje, pero es que el peritaje estaba mal, Claro. ¿vale? A esa duda también corresponde, porque el peritaje no se hizo, no hay una custodia no hay cadena de custodia, falló, ¿vale? Y luego además, porque... Y ahí, Jaime, perdona que te interrumpa, y ahí es donde aparecen las hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, porque según la audiencia, si recuerdas, dice, posiblemente el técnico lo llevó el ordenador. No, posiblemente fue el disco duro. Es que no se puede condenar a una persona Pues sí, penalmente por el principio de intervención mínima del derecho penal a posiblemente. ¿Me entiendes, no? Y luego tampoco, lo que dice Paco, vale, se llevan el disco, falla la custodia de custodia y hacen una copia de, en vez de presentar allí el disco duro, lo que hacen es presentar un CD, presentan lo que extraen del disco duro, sacan un DVD, y el DVD se pierde en el juzgado. se perdió. Y entonces Roberto no había prueba de cargo. Y lo han condenado. ¿Vosotros qué pensáis que alguien puede condenar a un político de la Junta corrupto que se lleva miles de millones sin prueba de cargo? ¿Y a este hombre por qué se lo hacen? ¿Vale? Si este hombre encima hay que ponerle un monumento. ¿Vale o no? O sea, es todo un despropósito. Y encima además, pongamos que sí que Roberto se lo llevó. Cogió y se hizo una copia y se la llevó a su casa. Pero... primero que no sabemos, nadie está debajo del colchón para saber si él se la ha pasado al Mundo, ¿no? Y al ABC, o a quien sea. Pero es que encima, él se lo lleva, ¿vale? Pero es que la UGT o al Mundo o al ABC se la ha podido pasar cualquiera. Aunque él se lo haya llevado, no significa que otro no se lo haya llevado por otro lado y el que se lo haya pasado ha sido el otro. ¿Vale o no? Y además... ellos dicen, ya lo último, que me parece un disparate, es que ellos dicen que la audiencia provincial reconoce que Roberto tenía derecho a llevárselo, la documentación. La audiencia provincial dice, ya empieza un poco a desbarrar, dice que antes de pasárselo a la prensa, tenía que habérselo mandado a un canal interno. Sí. ¿Vale? O sea que eso tiene que decir a la UGT. Quiero desvelar tus secretos. Tiene que decir, oye, UGT estáis robando, que se lo voy a dejar a la prensa. Y luego también dice, ¿qué decía más? Sobre el canal externo. Sí, el canal externo, a la UGT. Y dice que, además, encima, aunque le haya pasado a la prensa facturas y tal, que eso sí podía pasárselo a la factura, ¿vale? Pero el que no podía pasarle nunca en la vida eran datos de carácter personal. Porque no había datos de carácter personal. Y dicen que los datos de carácter personal es un pantallazo que publicó El Mundo de una tarjeta de un tío de la UGT, de Pastrana creo, ¿no? Que eso era un dato, el detalle de la visa de Pastrana era un dato de carácter personal y que eso no se lo podía pasar a la prensa. Ahí está un poco en el terreno, primero, que nadie puede demostrar que se lo ha pasado Roberto la tarjeta, pero aunque lo haya hecho Roberto, es que hasta qué punto es un dato de carácter personal, hasta qué punto hay ahí un error de apreciación de Roberto, si hubiera sido Roberto que se lo hubiera pasado, que nunca lo reconoce Roberto, pero si se lo ha pasado Roberto y no se puede demostrar, donde hay un error a lo mejor de apreciación. Si tú le pasas a la prensa 1000 documentos y uno es un dato de carácter personal, Roberto tampoco es un perito para estar diciendo esto es un carácter personal, esto no, esto sí, esto no. Es que el artículo, espérate, perdóname, sí. El artículo, porque si no es que luego se me olvida, y por eso ahora mismo que estoy enchufado, luego hablas tú, acuérdate lo que vas a decir tú. Es que el artículo que le aplican a Roberto, la audiencia provincial, porque el Gallego León aplica ahí a tuntún a ver qué pilla, ¿vale?
está pensado para, por ejemplo, yo soy un médico del SAS y llego al hospital y entonces yo me hago un copia y pega ahí de todo lo enfermo de cáncer, me hago un copia y pega y yo no tenía que entrar en esa base de datos, o se lo paso, o como nosotros tenemos un caso en la asociación de un compañero nuestro que se llama Rafael Fernández de Granada, que presuntamente un médico del SAS cogió, le hizo una copia ahí de los enfermos para pasárselo a la empresa suya, presuntamente, para que supiera quién tenía que venderle los productos. Pues entonces sí, para eso está pensado, pero no está pensado para un tío que a lo mejor hace una copia del servidor sabiendo que hay 1000 documentos que demuestran irregularidades y se las pasa a toda la prensa. ¿Qué tiene que ver? Uno por uno, catalogar, Roberto es un experto en derecho la intención de Roberto no es de revelar datos de carácter personal. En todo caso, que no hubieran metido en el servidor ahí con todos los demás mezclados unas tarjetas, por decirlo de una manera. Para eso no está pensado, eso es un error de derecho o una cosa que de 1000 documentos haber pasado un correo que Roberto no sabe, si él lo hizo Roberto, que no se puede demostrar y ni Roberto lo reconoce, un correo de 1000 documentos ahora dice la audiencia que sí, que son datos de carácter personal. ¿Eso cómo se puede? Para eso no está pensado el derecho penal. Pero fíjate, Jaime, lo que te quería interrumpir y apuntar es que la audiencia hace un par de años sobre este tema se pronuncia y sobre estos documentos de carácter personal, la misma audiencia provincial, otra sala, viene a reconocer que podrían ser, pero que podrían ser, es decir, ni ellos mismos se atreven a confirmar que un extracto de una visa contenga datos de carácter personal. No está justificado, es que lo que tendría que haber hecho es lo damnificar, por decirlo de una manera, haber dicho, alguien ha faltado a mí un correo mío a la prensa, que si se lo suelta, que si la prensa lo publica porque algún interés de algún tipo tiene, ¿vale? No es un correo diciendo a su amante, te quiero, cariño, como lo de Urdangarín. Aquí el duque empalmado, nos quedamos a las 5. No son datos, no son esos correos. Son correos lo mismo diciendo, oye, mándame dinero aquí, presuntamente. ¿Entiendes o no? Entonces, son si, en todo caso, si la publica la prensa, es que son objetos de una... podrían ser parte de una corrupción. Entonces, Roberto ahora que tiene que hacer un peritaje de los 1000 documentos, en caso de que hubiera sido Roberto los 1000 documentos, y ve cuál es de carácter personal, cuál no, el que sabe. Es que para eso no está pensado en los derechos penales. En todo caso, lo que tiene que haber hecho el perjudicado, haberse dirigido a la Agencia de Protección de Datos de Madrid y decir, mira, yo tenía aquí la UGT, no sé por qué, ha puesto aquí mi correo. Un correo que yo tenía personal, la ha soltado aquí en el servidor de todo el mundo. Quiero ver que la UGT explique cuál es el nivel de seguridad que tenía y si Roberto lo ha violado, pues entonces sí le meto mano a Roberto. Pero lo demás es que eso no, el derecho penal, hay un principio de derecho de intervención mínima y para eso no está pensado. Para eso está pensado el derecho sancionador de la protección de datos o algún tipo de algo de eso, pero no está pensado para un tío que le suelta a la prensa 1000 facturas y hay una factura ahí que contenía una parte que era protección de datos. Yo qué sé, tío. No, eso hay demasiado poca motivación. Sí. ¿Entiendes? Y nada, eso yo creo que es lo más fundamental. Bueno, Jaime, te quedaste pendiente sobre el canal externo. Sí. No, y que nos quedamos también hablando de cuando Roberto también dice en su alegato, en sus alegaciones a la audiencia provincial, en su recurso de apelación, de que también aparte se le tiene que aplicar el derecho de la Unión Europea a la directiva. La directiva establece de forma directa de que los Estados miembros, desde su publicación de la directiva, de que entra en vigor, porque es que aquí se confunde, ¿no? Las directivas son normas jurídicas. Entonces, entran en vigor cuando lo dice la propia norma. Cuando pasa el periodo de vacatio legis, cuando la misma norma establece que entra en vigor. Y luego, aparte, entra en vigor desde el principio. Y aparte hay un contenido que es dispositivo que entrará en vigor cuando las autoridades nacionales lo transpongan. Pero nada más que se publica y pasa la vacatio legis, ya esa norma entra en vigor. El contenido que no es ¿cómo se dice? Dius cogen, ¿cómo se dice? Que es obligatorio. Y luego hay otro que es dispositivo que lo tienen que transponer, ¿vale? Entonces,
Entre el contenido directo de la directiva está que ya te está diciendo que ninguna autoridad nacional puede condenar a un alertador por denunciar un caso de corrupción, lo haga donde lo haga. Sí, es así. ¿Vale? Que eso ya se tiene que eliminar del Código Penal. Es una contradicción que condenen que ya hay una directiva en vigor que dice que no se puede condenar a un denunciante por denunciar haga donde lo haga, mientras no se haya habido un apoderamiento, como fue el caso de Roberto, que no hubo un apoderamiento, que no ha habido una interceptación, por eso una interceptación. Un quebrantamiento de los sistemas de seguridad. Exactamente, no ha habido un apoderamiento, sino que esa documentación la tenía a su disposición. No se puede condenar, haga la revelación donde la haga. ¿Vale? Entonces una contradicción que ya esta norma esté en vigor desde 2019 y aquí todavía se sigue aplicando un artículo del Código Penal que condena a Roberto, que no le están aplicando la norma más favorable. Claro. Con el tiempo, si mañana se transpone la directiva, porque bueno, dice en la audiencia provincial que todavía no se ha traspuesto, cuando no es necesario que se transponga esa parte, pero si mañana se transpone va a haber la contradicción que le van a tener que eliminar todo, borrar toda la causa a Roberto. Pues hazlo ya, ¿no? Que ya sabes que está en vigor eso, ¿no? Que ya está el proyecto presentado en el Congreso de los Diputados. No, pero es que, bueno, es que no es necesario ni que esté... No, es decir, que ellos ya lo saben, Jaime, que ya hay un recorrido jurídico también. Entonces, a nivel nacional. Los jueces se supone que tienen que conocer la fuente de derecho europeo y cómo funciona. Claro. Pues aquí parece que no lo conocen. La jurisprudencia. Pero porque no quieren aplicártelo. Y entonces ahí se da la contradicción que ellos dicen que antes de... Como siguen aplicando el derecho supuestamente nacional, que también... Otra cosa es que el artículo de la directiva que dice que no se puede no se puede condenar a una persona por revelación de secreto, por pasárselo a la prensa, si no ha habido una interceptación, está pensado, dice la directiva, si no me equivoco, que está pensado porque en algunos países como a lo mejor países menos desarrollados que menos democráticos como nosotros, que, que están pensando en la Europa del Este, en Europa del Este están pensando, en Polonia, Hungría, en esos países están diciendo que en esos países un tío en el Código Penal pone expresamente que si tú se lo revelas a la prensa, un caso de corrupción te puede meter en la cárcel. Eso está pensado para esos países, no está pensado para España, porque en España en ninguna parte pone que por tú revelárselo a la prensa sea un delito, porque la prensa está reconocido como un contrapoder del Estado. Pero ellos dicen que tiene que ser siempre un poder tiene que ser un control, que tú para no entrar en un delito tiene que ser un control de dentro, cuando eso no está establecido así ni legalmente ni constitucionalmente. Y encima la directiva, el espíritu de la directiva es precisamente ese. El espíritu de la directiva no es decir, uy, hay que proteger a Roberto que ha denunciado, pobrecito. No es el espíritu de la directiva. El espíritu de la directiva es decir, como en los controles internos, sean internos de la organización o externos, pero dentro del poder, no funcionan bien, no funcionan bien. Entonces vamos a empezar a darle también, externamente solo tenemos la prensa, pero ahora queremos también dar otro control de fuera, que son los denunciantes de corrupción, y por eso se monta otro nuevo ordenamiento jurídico, un nuevo sistema de derecho para respaldar un nuevo control externo a la administración. Y entonces tú diciendo que te saltas, que solo es interno, te estás violando la directiva y el derecho europeo y el sistema nuevo que se quiere imponer. Y aparte es que tampoco en el Estado español había una prohibición o una obligatoriedad de que los controles tienen que ser internos, porque siempre se ha podido revelar a la prensa, porque es que si no la prensa no fuera un control externo, pues en vez de meter a Roberto en la cárcel tenían que haber metido a los del Mundo y a los de la ABC. A todos, claro. ¿Vale? Que fueron los que los revelaron. ¿Vale? Pues ya está. Pues Jaime, yo creo que todavía queda mucho camino por andar. Me parece que los legisladores españoles tardan demasiado no van a querer en transponer la directiva. Creo que jueces y fiscales se escudan en excusas que constituyen una arbitrariedad, un abuso, un atropello de las directivas, y por lo tanto lo que nos queda a la sociedad es luchar porque esa transposición de la directiva salga de acuerdo a los estándares internacionales. Es que ellos, ¿qué mensaje ha salido? ¿Tú lo has visto? Bueno, que ellos no quieren perder el monopolio que tienen,
por eso no reconocen el sistema de derechos que ha creado la directiva, que quiere crear la directiva, de que haya un control externo más, aparte de la prensa, a la facultad de gobierno, ¿vale? Por eso se resisten de esa forma, porque los jueces y los fiscales y todos los que están ahí dentro están acostumbrados a tener un monopolio que le da un montón de privilegios, ¿vale? Claro. Y no quieren tener un competidor que además demuestre, porque realmente la directiva, muchos se creen, yo me leo la directiva y creo que me la conozco mejor que nadie, la directiva no está pensada sobre todo para, aunque no lo diga así, pero si tú lo llevas a las últimas consecuencias, la directiva no está pensada realmente para controlar el poder público, que ya tiene un montón de controles, el poder ejecutivo, que ya tiene muchísimos tiene controles. Sobre todo para lo que está pensada la directiva es para controlar el poder judicial. Y acabar en el fondo con los mamoneos que se suele dar cuando se trata de organizaciones o personas jurídicas con mucho peso y que les tiembla la mano de procesarlos, de investigarlos. Por lo tanto, mucho me temo, Jaime, ya conociendo los antecedentes, que el caso UGT terminará como el caso Kursach, todos absueltos y el fiscal llorando y pidiéndoles perdón. Seguramente, porque eso es lo que... y desgraciadamente, fijaros que Roberto... ¿quién apoya a Roberto? Aquí, ¿quién está movilizando a favor de Roberto? Nadie, ¿no? Pues entonces, como ellos ven que Roberto no tiene apoyo, pues más fácil lo van a hacer. Si la gente se movilizara o echara una mano a Roberto o a quien sea para acabar con esto, pues todavía a lo mejor más, pues a lo mejor se lo pensarían, pero viendo que no tenemos sustrato social, que la directiva va muy por delante de lo que la sociedad española demanda, desgraciadamente, que le importa un pepino a casi todo el mundo que la UGT se haya llevado presuntamente, ¿cuánto eran? ¿40 millones? 40 millones. 40 millones, o en mi caso se llevara el cartel de fuego más de 400 millones, pues... Pecata minuta, ¿qué es eso? Pues entonces, a mí no, muy poca gente me ha apoyado, no voy a decir que nadie, pero muy poca gente, entonces, viendo ese panorama para matar, view to kill, pues entonces más lo van a hacer. Pues yo espero de verdad, Jaime, que la sociedad tome conciencia, que se implique, porque es la única forma de acabar con estas injusticias. Y en el fondo lo que buscamos, Jaime y yo, es transformar también esta sociedad, porque es injusto que en el fondo jueces y fiscales se sigan riendo de las directivas europeas, se sigan frenando. Se ríen hasta de derecho nacional, no se ríen de la directiva. Los avances sociales. La directiva lo que establece es un sistema de derechos, ¿vale? Pero es que en España no hay un sistema de derechos a favor de los denunciantes, pero sí que hay una norma jurídica para dirimir este tipo de cosas, aunque no hay un sistema a favor nuestro. ¿Y tampoco respetan eso? Pues yo por último, Jaime, para despedir esta transmisión, pedir la libertad de Pablo González, detenido injustamente en Polonia, pedir la libertad también de Julian Assange, privado también de su libertad por una acusación también espuria, diabólica, y por tantos activistas que en el mundo están privados de su libertad. Claro, a ti te han hecho una prueba diabólica. ¿Cómo pueden Roberto se llevó la documentación, ¿vale? Pero ¿quién se la ha dado a la OGT, al Mundo y a ABC? No, es que como tú te la has llevado, pues ha tenido que ser tú. Tendría que ser Roberto el que demostrara que no ha sido él que se la ha pasado. Tendría que ir Roberto y decir, no he sido yo, ha sido, mira, te traigo aquí un tonto que va reconocido que ha sido él. Y fíjate, Jaime, por último, la directiva establece la inversión de la carga de la prueba. Entonces, no, la inversión de la carga de la prueba, pero es otra cosa diferente. No, pero que en definitiva también te da otra, otros mecanismos en las represalias laborales que sufras. Claro. ¿Vale? Eso es diferente. Pues amigos, amigas. Que con la directiva lo tuyo no es para los países del este, porque aquí tampoco, es que aquí no es delito coger, tú ves que en tu empresa están haciendo mamoneo y tú coges la documentación que tú tienes a tu mano y mandárselo a alguien para que lo denuncie, o bien se lo denuncias tú directamente o se lo das a alguien para que lo denuncie. Eso no es delito con nuestro derecho. No es delito.
Y con la directiva lo que te dice es que para los países de la Europa del Este, que sí que es delito, que lo tienen que quitar. Y lo que hace de verdad la directiva es montar un sistema de derechos a favor de nosotros, que no una medida, son un montón de medidas. Es decir, que a partir de ahora hay un principio de ordenamiento jurídico que va a tener que informar el ordenamiento jurídico, que es la protección de los denunciantes. Eso es lo que hace la directiva, montar un sistema de derechos, no una medida concreta. Pues si ya las medidas concretas están en nuestro ordenamiento, lo que pasa es que no forman un sistema. Y la directiva lo que hace es que dice que tiene que hacerse poco a poco un sistema. Eso es lo que dice la directiva. En fin, amigos, compartan esta transmisión, este contenido, porque seguro que en el futuro salva vidas. Un abrazo. Chao. Removamos todas las trabas.